Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 27. Amén. Leemos desde el versículo 27 hasta el versículo 12 del capítulo 12. Dice así: Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este lo mataron, y a otros muchos, golpeando unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Amén. Continuamos, hermanos, entonces, con la serie de exposiciones que estamos teniendo en el Evangelio de San Marcos. Estamos ubicados, recordemos, en la semana de la Pasión del Señor. No hemos salido de lo que llamamos el primer martes santo. Estamos como en el contexto de que el Señor poco a poco va cumpliendo la cuota, digámoslo así, que tenía que llenar para que los líderes de Israel terminaran asesinándolo. Lo que él les dijo en Marcos 8:31 dice: Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre fuera a padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Digamos que estamos entonces en la semana donde estos eventos que les había dicho años antes están, digamos, agitadamente llegando a ese punto. Vimos que Jesús constantemente en el Evangelio de Marcos confrontaba las enseñanzas de los líderes de Israel. Por ejemplo, en los conflictos que tenía, creo que eran muy comunes con el día sábado. ¿Por qué sanas a este si es día de reposo? ¿Por qué le ayudas? Etcétera. Y Jesús siempre respondía sabiamente y ellos terminaban callados y, digámoslo así, encolerizados, con ganas de matarle. ¿Por qué? Porque el Señor al final les mostraba que ellos de la ley de Dios lo que habían hecho eran tradiciones de hombres o un listado de cheques que cumplir y se habían olvidado de lo principal de la ley. Parafraseando Mateo 23, que el Señor les dice: se olvidaron de lo principal, que era la misericordia, la justicia. Ahora, el Señor aquí está, digamos, en el centro de mando de los líderes de Israel.
en Jerusalén, propiamente en el templo, en donde ya la élite, conocida, veámoslo así, como el Sanedrín, controlaba todo. Ellos mismos habían venido, digamos, ya teniendo bajo vigilancia lo que Jesús había hecho. Desde el domingo de Ramos que entró y, digamos, le tendieron la alfombra para que entrara como un rey, desde lo que hizo un día antes, que limpió el templo, les mató el negocio, sanó a unos paralíticos ahí mismo en el templo, y ya como que ya estos líderes, digámoslo, a los ticos se obstinaron y ya no, hay que abordar a ese hombre que está armando alboroto en Jerusalén. Y es entonces lo que leemos aquí en el versículo 27. Andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes. Entonces, ¿qué fue? Ya lo abordaron. Ya entró como rey, no les gustó. Les limpió el templo, no les gustó. Mateo 21:14 dice, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y tampoco les gustaba. Ok, aquí hay algo. Nos está dejando mal. Y si recordamos la semana pasada, una de las cosas que vimos es que Jesús en el templo también lo que hacía era, les enseñaba. Él pasaba por el templo enseñándoles constantemente. Y ahora, ya entonces, estos irrumpen. Y en ese contexto de que estos irrumpen a preguntar quién era él o con qué autoridad, es lo que estamos ante nosotros. Ahora, para abordar eso el día de hoy, vamos a ver dos puntos. El primero entonces es la temática de la autoridad, la cuestión de con qué autoridad hacía estas cosas, y la segunda, el reino de Dios. Procedamos entonces con el primer punto. Leamos el versículo 27 y el 28. Dice así: volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Nuevamente la acción se ubica en el templo. La semana pasada, digamos, la acción era como camino al templo. El Señor, ellos iban de camino, vieron la higuera seca y ahí se dio la conversación. La higuera que maldijiste por falta de fruto está seca. Y el Señor, ok, tengan fe en Dios, perdonen pecados. Y ya llegando al templo, entonces, vamos a abordar a este hombre. Ahora, ¿con qué propósito es que Jesús visita el templo? Domingo visitó el templo, lunes visitó el templo y ahora martes visitó el templo. Mateo 21:23 dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Lucas 20 también dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. El punto es, Jesús entonces iba al templo como el profeta de Dios, entendámoslo. Así como cuando limpió el templo, digamos que recapituló la escena de Jeremías capítulo 7, el famoso sermón del templo de Jeremías, que Jeremías los condenó como cueva de ladrones. Jesús, dijimos entonces, como un profeta, ya como un mejor profeta, como un mejor Jeremías, viene y recapitula esa escena sobre sí. ¿Para qué? Para mostrar su juicio sobre el pueblo. Y aquí lo vemos entonces como ese profeta puesto por Dios que le habla a su pueblo. Y entonces a eso era lo que iba al templo. Mientras enseñaba o anunciando el evangelio, como lo dice Lucas. Aquí que podemos ver, mis hermanos, que Jesús, hasta en los días cercanos a su muerte, ¿qué era lo que estaba haciendo? Lo que el Padre lo había mandado. Desde sus inicios, ¿cómo empezó? Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Ya, comenzó predicando el evangelio. Y la constante en Marcos es eso, un Jesús predicador. Vemos a un Jesús ante las multitudes, predicaba. Me estorban tanto que mejor me aparto en un barco. ¿Para qué? Para predicarle, porque el propósito de Jesús era traer las buenas nuevas del evangelio. Aquí, a días de ser asesinado, lo vemos cumpliendo fielmente el mandato por el cual el Padre lo envió, dar las buenas nuevas. Lo que dijo en Juan 4:34, cuando dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, lo vemos todavía aquí
en ejecución. Jesús mismo, como enviado de Dios, seguía hablando las palabras de Dios a su pueblo. Jesús no decía esto por sonar más santo que otros, sino que de corazón decía: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y lo vemos aquí, sencillamente, en el templo, anunciando el evangelio, las buenas nuevas de perdón y vida para pecadores. Y ubicémoslo en el contexto, mis hermanos, sabiendo que Jesús, que su muerte vendría pronto. ¿Por qué? Porque él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea entregado en manos del Sanedrín. Es necesario que el Hijo del Hombre muera, que ya. Él sabía que ahí estaba en la semana crucial de su vida, toda la presión como humano de me van a matar. Ahí estaba. Jesús, con un alma humana, experimentó esos temores, esa ansiedad. ¿A qué? A la muerte. Pero como hombre perfecto y sin pecado, lo vemos aquí, cumpliendo su obra de profeta. Esto, mis hermanos, no podemos perderlo de vista. ¿Por qué? Porque es, digamos, como el detonante principal que aquí hace que los líderes lo aborden. Está enseñando, está hablando en el templo, pero entonces viene la élite, digamos, la supervisora de las enseñanzas en el templo, y lo abordan. Lucas 19 dice así, versículos 47 y 48. Enseñaba cada día en el templo. Ya, lo que hacía Jesús en el templo no era algo que hoy sí, mañana no. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Imagínense, era Dios mismo en la carne hablándoles, dándoles enseñanzas perfectas con autoridad, como nos decía Marcos anteriormente. Estaban aquí, entonces, los líderes, viendo a ese hombre que enseñaba, viendo que tenía, digamos, a las multitudes que viajaban a celebrar la Pascua, y decían, el pueblo estaba en suspenso oyéndole. ¿Ya? ¿Por qué? Eran las buenas nuevas de perdón, las buenas nuevas del evangelio gratuito. ¿Qué tienen que hacer para recibir perdón de pecados? Gratis. Supongamos que en esas palabras, digamos que era lo que Jesús estaba enseñando. El evangelio de la gracia de Dios. Y el pueblo estaba en suspenso. No tengo que caminar miles de kilómetros a Jerusalén. Todas las exigencias de 400 y pico de leyes inventadas por los fariseos. No. El evangelio de la gracia de Dios era lo que predicaba. ¿Y esto qué causaba? Los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Por qué? Porque estaba diciendo cosas contrarias a lo que ellos decían. El Señor en vida les enseñaba a tener misericordia en el día del Señor. Y estos hombres, si alguien se estaba muriendo en el día sábado, que se muera. Pero yo no voy a hacer un esfuerzo por alguien. Estos, como guardianes de la ortodoxia, eran, digamos, los que le daban el check a lo que se debía enseñar en el templo. Digamos que eran como los sellos católicos romanos, que es el imprimatur y el ninito sat. Algo así eran los de ellos. Que si tenían ese check, eran como el check del magisterio oficial judío. Y viene un hombre que predica distinto a lo que ellos enseñan. Y entonces, como no encontraban errores doctrinales, ¿qué decían? No hallaban nada que pudiera hacerle, dice Lucas 19. Procuraban matarle y no hallaban nada. Como nos dice Pedro, en el cual no hay engaño, ni se halló pecado en su boca. Ya, estos iban ahí buscando la ocasión de caer. Ya lo andaban vigilando seguro, como vamos a ver qué hace, vamos a ver a lo tico en dónde mete las de andar para ir a abordarlo y ahora sí, prenderlo y matarlo. ¿Y qué pasó? Lucas 19, y no hallaban nada que pudieran hacerle. Ahora, esto nos deja algo en evidencia. El problema que estos líderes tenían no era incluso con lo que Jesús enseñaba, porque decían, no hallaban nada que pudieran hacerle, no había forma de condenarlo, no había pecado en él para
echarlo preso y callarlo. Lo que decía posiblemente era correcto para ellos, ya, para ellos digamos que pasaba. Ahora, ahí se evidencia que ellos sí tenían un problema moral con la persona de Jesús. ¿Por qué? Lo que él decía pasa, pero lo que él es, lo que él representa, una amenaza para nosotros como líderes de Israel, eso no. No aceptamos que este hombre esté hablando aquí entre nosotros. Y por eso es que lo abordan. Ya, no podemos, no hay pecado en él. Y entonces es ahí donde lo abordan y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Vino el cuerpo popular distinguido, digamos, el top de Israel, y nada más, ¿con qué autoridad? No lo abordan por pecado cometido, no lo abordan por herejía, no lo abordan por malinterpretar pasajes bíblicos, sino por una cuestión de credenciales. Ahora, en sí es una pregunta que podemos decir es algo válida, pero en el contexto, entendámoslo, viene con veneno. ¿Por qué? Ya venían como con el corazón golpeado de no hay nada en él, pero algo hay que encontrarle, aunque sea sus credenciales. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué cosas? Recapitulando, entrar montado en una burra como rey, permitir que le cantaran salmos, matarles el negocio, limpiar el templo de los gentiles, ¿para qué? Para que los gentiles entraran a orar, sanar enfermos. Teófilo de Nicodemia, él parafraseaba esta frase diciendo, es como si dijeran, ¿quién eres que tales cosas haces? ¿Acaso te constituyes tú mismo doctor y te ordenas príncipe de los sacerdotes? Ahora bien, Jesús, como en otras ocasiones, cuando lo abordaban, él sabía con qué intenciones venían ante él. Así que Jesús, él aquí les responde, digámoslo así, con esa sabiduría que lo deja uno como wow. Aquí hay un dicho popular en Costa Rica que es como, si usted responde con una pregunta es un maleducado. Bueno, Jesús no es ningún maleducado. Y Jesús dice, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Estos posiblemente esperaban una respuesta explícita, porque era lo que ellos querían. Si él dice con qué autoridad viene, aquí lo pescamos. Y ellos esperaban que él dijera, y la autoridad es la que yo mismo me pongo. Y aquí está, lo agarramos y lo matamos. Pero no. O tal vez ellos esperaban que incluso dijera, Dios me mandó. Y ahí ellos le preguntaban, ¿y cómo sabemos que Dios te mandó? Ellos querían como debatir con él. En un dime que te diré. Pero Jesús, digamos, le vuelca el argumento para ellos. Y les pone un tema de fondo. Juan el Bautista. El bautismo de Juan, les dijo, ¿era del cielo o era de los hombres? Ahora, tengamos claro el contexto del Bautista. ¿Qué predicaba Juan? Que iba a venir uno después de él, que iba a ser el Mesías, ya digno, ni siquiera de desatarle la correa, que mientras Juan bautizaba en agua, el que venía después de Juan bautizaba en el Espíritu Santo. Y ahí entonces la pregunta, estos judíos, vámonos así, ni a palos iban a responder que el bautismo de Juan era del cielo. ¿Por qué? Porque el que venía después de Juan el Bautista era este que bautizaba con el Espíritu Santo. Y por esto Jesús, ellos mismos dijeron, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y es por qué no le creísteis que después de Juan iba a venir el que estaba en ese momento en el templo enseñando. Y ahora, y si por otro lado, ellos respondían, ya, lo que realmente creían, esta es una de las partes que a mí me sorprende más. Dice, versículo 32, y si decimos de los hombres, pero le tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta.
Ahora, estos judíos entonces no expresaban lo que había en su corazón con respecto al Bautista. Era básicamente, Juan era un mero hombre. La autoridad del Bautista no venía del cielo, sino que era un loco en el desierto que bautizaba. Pero ellos no se atrevían a decir eso. ¿Por qué? Porque le temían a las multitudes, porque para el pueblo Juan sí era un verdadero profeta. Entonces Jesús aquí los pone entre la espada y la pared. Si decimos que Juan el Bautista viene del cielo, tendremos que aceptar a este tal Jesús como sucesor de Juan el Bautista. Y si decimos lo que creemos, que Juan el Bautista era de la tierra, autoridad terrenal, entonces todo el pueblo se nos va a venir encima. ¿Y qué hicieron? Versículo 33. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Digamos, ellos eran el punto de referencia, digamos. Los que tenían dudas, vayan a los ancianos de Israel a preguntarle. Usted no entiende un pasaje bíblico, vaya donde ellos. Y digamos que había ese cierto orgullo en el contexto de las enseñanzas, el orgullo del maestro. Es algo que por un lado creo que todos los que hemos estado expuestos a enseñar, luchamos contra eso. ¿Por qué? Porque siempre está la tentación de recibir gloria de wow, usted sí sabe. Y aquí Jesús los humilla. Esos de usted sí sabe, ante él quedan en un no sé. Digamos, es una de esas respuestas que nos dejan perplejos. ¿Por qué? Por un lado tenemos al Señor Jesús durante 3 años dando señales, sanando enfermos, expulsando demonios, ordenándole al viento que se calme, ordenándole a las olas que cesen, resucitando muertos. Durante mucho tiempo les predicaba públicamente, les dijo Jesús. Por otro lado estaba Juan el Bautista, igual que las multitudes lo visitaban, que él mismo les decía: se tienen que arrepentir. Y ya está, ni para un lado ni para otro. Tratan como de quedarse en un punto neutral, ni muy volcados a Juan, tampoco muy volcados hacia el lado de Jesús, porque los dos no nos convienen. Es decir, aquí se evidencia, mis hermanos, un problema moral evidente en el hombre, y es que a pesar de la montaña de evidencias que Jesús les pudo dar durante esos 3 años, a pesar de que no encontraron errores en él, a pesar de que no había pecado en él para condenarle y matarle, no sabemos. Ya, el corazón del hombre endurecido se ciega ante la evidencia que puede haber entre los ojos de él. Y tristemente, Jesús, digámoslo así, para juicio los deja en esa ignorancia. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes no me responden, yo tampoco. Jesús, digamos que hizo como lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios 26:4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Y qué fue lo que les pasó a esta gente? Terminaron estimándose sabios en su propia opinión, ¿no? Terminaron con un no sabemos. ¿Y por qué? A manera de juicio, lo que dijo el profeta Isaías se recapitula nuevamente sobre este pueblo rebelde. Isaías 44:18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Lo dicho cientos de años antes por el profeta Isaías, seguía siendo una realidad. Que el tiempo sana las heridas, dicen algunos. Bueno, aquí esta gente seguía con siglos de dureza de corazón. Buscaban desacreditar a Jesús, mas ellos mismos terminaron desacreditados. ¿Y qué pasa con esto? Punto número 2. Jesús les da una enseñanza. Y con esta enseñanza, digamos que es donde Jesús le responde de una manera implícita con qué autoridad él hacía estas cosas. Verso 12. Y comenzó Jesús a decirles por parábolas:
Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos arrendadores y se fue lejos. Espero que tengamos claro cuando el hermano Mariano nos dio lecciones de las parábolas. Él ya nos explicó en sí esta parábola, estos primeros 12 versículos de Marcos 12. Digamos que eran una forma de enseñanza. Ahora, una forma de enseñanza que traía verdades espirituales al pueblo de Dios. El contexto peculiar o el patrón peculiar de las parábolas era, estaban las multitudes, Jesús les hablaba en parábolas a las multitudes, nadie entendía nada, y aparte el Señor, entonces maestro, nos explica la parábola del sembrador, y el Señor le explicaba lo suyo, pero todos los demás quedaron con una imagen que no entendían. Un señor sembrando y unos se secaron, otras crecieron y ya no les daba para más. En cambio a sus discípulos les explicaba las parábolas, lo que significaba el labrador es, la semilla es. Entonces por medio de parábolas el Señor anunciaba verdades espirituales, las buenas nuevas del evangelio, el futuro de la iglesia a su pueblo, y por otro lado a sus enemigos los dejaba en su dureza de corazón. Como Dios soberano se revelaba a quien quería. Digamos, las parábolas para mí son una muestra de lo que dice Romanos 9. Dios teniendo misericordia de quien quiere tener misericordia, complaciéndose de quien quiere. Y ahora, esta parábola que tenemos ante nosotros, digamos que se sale un poquito de ese patrón. En el verso 12 dice, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Esta no es de esas parábolas entonces que maestro nos explica la parábola, ¿no? Sino que es un poco más explícita. ¿Por qué? Porque los que estaban con su corazón duro entendieron que era contra ellos, pero siguieron con el corazón duro. Entonces, esta parábola viene a ser, vámonos así, luz a los enemigos del Señor. Pero no esa luz del evangelio, sino veámoslo así, como una luz de juicio. ¿Por qué? Porque como mencionamos hace semanas, todo va ahorita como en dirección a eso. Comenzamos con el Señor maldiciendo una higuera por falta de fruto, secándose bajo maldición. Y ahora vemos aquí entonces una parábola que nos habla del fruto de un pueblo infructuoso que pierde el reino. Hay unanimidad, mis hermanos, en los comentaristas, en que esta parábola, digamos, es como un eco del cántico de la viña de Isaías 5. Vayamos a Isaías 5, versículos del 1 al 7. Isaías 5, versículos del 1 al 7. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también allí un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Y haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y el espino, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. El profeta Isaías aquí dice, crecerán cardos y espinos. ¿Qué evoca? La maldición de Génesis 3. ¿Qué evoca? La viña maldita de Marcos 11. Entonces,
como para ir entendiendo aquí, ya creo que nos debe ser explícito lo que nos enseñó el hermano Mariano hace ya bastante tiempo. Cosas que creo que debemos tener claras. Fue que Dios puso a cuidar a su viña, ¿a quiénes? A los líderes de Israel, a los labradores. Ahora, aquí a diferencia de Isaías 5, entran esos en juego, los labradores. El cántico de Isaías 5 fue en ese entonces una sentencia previa ¿de qué? De que venía el juicio de Babilonia para el pueblo. Era una sentencia, ese cántico les decía, van a venir los gentiles y ¿qué va a pasar? Los van a matar, van a violar a sus mujeres, se van a llevar a sus hijos, ustedes van a quedar esclavos por los 4 confines de la tierra, van a ser llevados al exilio. Y hecho esto, vámonos, se cumplió. ¿Cuándo? Aquí en el contexto inmediato de Isaías 5, cuando llegó el pueblo de Asiria. Asiria se llevó cautivo a Israel, a las tribus del norte, no quedó nada, todos fueron llevados cautivos. Los que después conquistaron a Siria, iban así arrastrando esclavos de Israel. Y después, cuando en las tribus del sur, en Judá, les pasó exactamente lo mismo. Llegó Nabucodonosor, ¿y qué pasó? Fueron esparcidos por toda la tierra. Ahora bien, versículo 2, Marcos 12, dice, está la viña, el Señor la cercó, la clavó un lagar, edificó una torre y puso los labradores. Y dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Notemos ese tema de fruto. Isaías 5, fruto, la maldición de la higuera, fruto, y ahora sí, la parábola de la viña, fruto. La búsqueda del fruto y no encontrarlo fue lo que causó la maldición de la higuera. Jesús aquí les cuenta entonces que el dueño de la viña envió hombres ¿a qué? A buscar fruto en ella. Y encontró lo contrario. Iba a buscar, como dice el profeta Isaías, iba a buscar uvas y encontró uvas silvestres. En el templo iba a encontrar oración. ¿Y qué fue lo que encontró? Un negocio. Entonces, el punto es, el fruto que Dios esperaba de Israel no se estaba dando. Y entonces dice, versículo 3, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Verso 4, leamos hasta el 9. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este lo mataron y a otros muchos golpeando unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Digamos que Jesús en esta parábola, mis hermanos, lo que hace es un breve resumen de toda la historia de Israel, desde que estaba en el desierto hasta estos días. Y la característica principal era su infidelidad. Dios le enviaba profetas, los mataban. La constante. Venía un profeta, les predicaba, los llamaba al arrepentimiento. No queremos. Buscar las sendas antiguas, les decía el profeta Jeremías. No queremos. A Zacarías lo mataron. Zacarías, hijo de Berequías, que murió en el templo, dice. El punto es que aquí Jesús, con este breve resumen, lo que les enseña es, esa viña de Dios se ha caracterizado, ¿por qué? Por ser infiel, por rechazar constantemente a los profetas de Dios y su palabra. Profeta tras profeta muerto, mensajero tras mensajero muertos. ¿Esperaban buen fruto? Fruto de muerte. Isaías dice, de hecho, el Señor en Isaías 5 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo haya hecho en ella? ¿Qué más? Envía, tras que envía, tras que envía. ¿Qué más? El Señor había estado haciendo mucho por su viña. Como lo dijo el hermano Mariano, ha invertido mucho
en su viña. Y ahora, y aquí, digamos, incluso digamos el Señor profetiza cuando estos mismos lo van a matar a él. ¿Por qué? Porque envían al hijo, el dueño de la viña, envía a su hijo y ¿qué dice? Lo matan. Matémosle y la viña será nuestra, y tomándole le mataron y lo echaron fuera de la viña. No es otra cosa que esas figuras de Jesús muerto en una cruz romana afuera de los muros de Jerusalén. Esto es como si la viña de Dios, como si el pueblo de Dios fuera posesión suya, se atribuyen la potestad de echar al heredero de la viña. Y es ahí entonces donde se colma la paciencia del dueño y entra en escena. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores malvados y dará su viña a otros. Los labradores, al pensar que el dueño estaba lejos, digamos que se relajaron y aquí la cosa es nuestra. Y pensaban que podían quedar impunes, mas no es así. Por falta de buen fruto fueron destruidos. Y mis hermanos, esto no es otra cosa más, veámoslo así, que una predicción de los juicios que ocurrieron en el año 70, cuando Roma invadió Jerusalén. Veámoslo así, es el juicio de Dios que vino sobre ellos. ¿Por qué? Por matar al autor de vida, como lo dijo el apóstol Pedro. Jesús les dijo: le quitaré su vallado, será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Y ahora Jesús aquí mismo, recapitulando la parábola, el cántico de la viña de Isaías, les dice lo mismo. Ya, la ciudad será hollada. Lucas 21:24 dice: y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La viña será hollada, fue hollada por Asiria, fue hollada por Babilonia, fue hollada por Grecia. Y ahora Jesús está prediciéndoles que va a ser hollada nuevamente por Roma. Digamos que les dice, les pone en escena, viene un nuevo cautiverio. Van a ser otra vez llevados a las naciones. No solo los labradores ahora aquí serían juzgados y dispersos, sino que también entra una escena nueva. La constante de Israel era juicio, exilio, juicio, exilio. Aquí viene lo mismo, juicio, exilio, pero también dice que Dios quitará a los labradores y pondrá a unos nuevos. Destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Digamos que Dios hará un reemplazo de obreros. Los obreros infructuosos son quitados y son puestos unos fructíferos. Los primeros por falta de fruto reciben maldición, pero Dios pondrá a otro que produzcan fruto de justicia. ¿Quiénes son estos nuevos labradores? Veámoslo así, de manera simple: el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué con esto? La iglesia es del pueblo de Dios, pero entendamos esto como esto, el pueblo de Dios se nos recapitula también en Jesucristo. ¿Por qué? No es que la iglesia en el plan de Dios viene a reemplazar a Israel, digamos, como una llamada teología de reemplazo, sino que en Jesús se evoca, digamos, tanto el pueblo del antiguo pacto como el pueblo del nuevo pacto. En Jesús vienen a ser uno. Y Jesús mismo viene a ser como esa viña de Dios y ese obrero fructífero que da fruto a Dios. Jesús en Juan 15, por ejemplo, él dice: yo soy la vid verdadera. La vid infructífera, la vid que daba uvas agrias, la de Isaías 5, el pueblo rebelde que profeta tras profeta lo mataron, mensajero tras mensajero lo mataron. Y Jesús aquí, digamos, viene a ser el hijo del dueño de la viña, y por otro punto, él mismo viene a ser la viña de Dios, la verdadera viña de Dios que sí produce fruto de justicia. Si nosotros fuéramos meramente el reemplazo de los labradores, creo que no habría mucha ganancia. ¿Por qué? Hay injusticia en nosotros, mis hermanos. Jesús viene encarnando en su persona a la viña de Dios, digamos, al pueblo de Dios. Y en la persona de Jesús es que la restauración de la viña se hace una realidad. Y solo es que en Él
ya digamos, podemos considerar a la iglesia de Dios como esa viña fructífera o como esos nuevos labradores que producen fruto. ¿Por qué? Unidos a Cristo. Juan 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿A quiénes? A los que están en Cristo produciendo frutos. Pero la enseñanza de Jesús no se queda ahí, mis hermanos. Él trae una vez más el Salmo 118 a colación. Dice, versículos 10 al 11, Marcos 12. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús dice sencillamente así, que mientras este pueblo está planeando matarlo, rechazándolo como Mesías, el plan de Dios no va a tener frustración alguna. ¿Por qué? Lo matarán, pero la posición de Jesús ante Dios, la piedra de ángulo, será más bien, digámoslo, confirmada. Por medio del rechazo de la piedra elegida por Dios, es que sale a luz que es la piedra escogida por Dios, la que ha venido a ser cabeza de ángulo. Y ahora estos hombres no eran ignorantes de la historia bíblica. Entendieron que la parábola era contra ellos. Entendieron que ellos eran de los que se decía, envió mensajeros, lo enviaron de vuelta. Enviaron otro mensajero, murió. Tienen al hijo mismo y están planeando matarle. Y estos entendieron claramente, ya no eran ignorantes, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Antes, con el tema de la autoridad, digámoslo así, digámoslo que a lo tico se hicieron los tontos. ¿Por qué? No entendemos y no respondieron. Ahora, y vimos que era que lo ocultaban, porque sí tenían cierta convicción de hundamos a Juan el Bautista, pero se nos vienen todos encima. Entonces, ¿qué prefirieron? Por temor a la multitud, se hicieron los locos y dijeron, no sabemos. Ahora veamos aquí también cómo ese temor a los hombres se hace patente. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Las dos veces el temor a los hombres hace que estos hombres no expongan lo que hay en su corazón. Ya ocultan quiénes ellos eran por mero temor a los hombres. Y es aquí, mis hermanos, que ya para ir terminando, quiero que tratemos de meditar brevemente en esto. El temor a los hombres. Lo leímos en 2 ocasiones. Ahorita terminándolo, el temor a los hombres, porque ellos tenían ganas de matar a Jesús y por temor a los hombres no lo hicieron. Y en la otra, igual, por temor a los hombres, no abrieron la maldad que había en su corazón. Ahora, esto me trajo a mente a mí por lo menos 2 cosas, mis hermanos, en cuanto al temor a los hombres. Y quiero que meditemos en estos. 1, cuando se pierde el temor a Dios. Digamos, ¿por qué? El temor a Dios es una gracia que sufre altibajos en la vida del hombre. Ahora, llega a puntos tan tristes, veámoslo así, como estos. Y el punto triste de estos es que ya cuando no queda temor a Dios, lo único que es el freno para que el pecado que habita en el corazón no salga, es el temor a los hombres. Y es triste, ¿por qué? Porque ya, digamos que muchas veces el hombre no peca como quiere, porque le teme a los que son como nosotros, de carne y hueso. Ya, no es porque le teme a Dios, sino porque lo están viendo o porque no tiene la oportunidad. Sino hasta seguramente es como por el amor que se tiene a sí mismo, mejor no comete tal pecado. ¿Por qué? Porque su imagen va a ser manchada,
va a terminar seguramente vituperiado, al ojo público va a terminar hecho una vergüenza. Pero en el trasfondo, el temor a Dios está totalmente perdido. Y ahora, mis hermanos, esto lo traigo para que pensemos en esto, es cómo estamos temiendo a Dios. O cuando estamos siendo tentados, cómo el temor a Dios hace que respondamos. Si lo primero que hay es, eso es malo y no lo haré porque temo a Dios, o hay un temor más grande y es, eso es malo y no lo haré porque me deja mal. ¿A qué tememos más? Y eso es triste, mis hermanos, porque al final es un pecado por el cual debemos arrepentirnos. Y es, si tememos más a los hombres, debemos arrepentirnos, porque la Biblia nos demanda que al que se le debe temer por excelencia es a Dios. Si le tememos más a los hombres, digamos, si esa es nuestra barrera que nos evita el pecar, estamos siendo exactamente igual a estos líderes judíos que por temor a los hombres no sacaron el pecado que había en su corazón. Y la otra faceta del temor a los hombres, mis hermanos, también es que el temor a los hombres es vencido por la autoridad. A este que le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Es el mismo que en Mateo 28 dice, toda potestad me es dada. Es el mismo que aquí dice, el heredero de la vid, el que tiene la autoridad sobre la vid, ¿para qué? Para echar a los labradores, para traer juicio sobre ellos. Así que por otro lado, viendo esa otra cara del temor de Dios, también hay una forma en que podemos vencer el temor a los hombres y cobrar ánimo ante un mundo malo. Y es pensando en la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús es la que, digamos, impulsa a su iglesia a que no tema. Y ahí preguntémonos, por ejemplo, creo, porque todos también hemos experimentado este otro temor. ¿Cuántas veces, por ejemplo, por temor a los hombres, hemos callado la verdad de Dios por sencillamente miedo al qué dirán o miedo al incomodar? Pero cuando lo ponemos en balanza, el miedo al qué dirán, la vergüenza, etcétera, y el toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, creo que la balanza ya por su peso se mueve sola. Y esto, mis hermanos, lo digo a manera de que tengamos ánimo y confiemos en que el que está de nuestro lado es el que tiene toda la autoridad, incluso sobre esos hombres que le tememos. Ya, Él es sobre ellos, así que están en sus manos. Sin miedo, hablemos de Jesús al mundo, mis hermanos. Y por otro lado también, mis hermanos, este temor a Dios, entendámoslo como un don de Dios dado a los hombres. Y un don que sufre altibajos, sí, pero también un don que está garantizado por una promesa divina. ¿Y qué promesa? La de Santiago. Que si estamos faltos de sabiduría, la pidamos y que Él dará abundantemente. ¿Y por qué sabiduría? ¿Qué dice el libro de Proverbios? Creo que es algo que ya debemos tener claro muchos de nosotros. El temor a Dios la sabiduría es temor a Dios. Si Santiago dice que están faltos de sabiduría, pídanla. Y ahí usemos el sinónimo. Si están falsos de temor a Dios, pídanlo, que el Señor dará abundantemente. Y recordemos lo que hablábamos la semana pasada, mis hermanos, en cuanto a la oración. Si Dios lo ha prometido, digámoslo así, orémosle con osadía. ¿Por qué no pedirle lo que Él ya ha prometido? Ya, digamos, sería insensato no hacerlo. Así que con esto, mis hermanos, lo que quiero terminar es, temamos más a Dios y confiadamente, hasta osadamente, pidámosle lo que Él ha prometido. Si Él ha prometido sabiduría, temor, pidámosle que Él cumple sus promesas, Él no falla sus promesas. Si lo prometió, lo hará. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias por este momento, por permitirnos abrir tu palabra
a pesar de la debilidad de este hombre que está aquí, confiamos en que la lectura de ella y la exposición, guiada por tu Espíritu Santo, hace lo que tú quieres, Señor. Y puedes obrar en el corazón de todos los que estamos aquí de manera que el pecado salga a la luz, que hombres salgan arrepentidos de sus pecados y que todos tengamos más fe en Jesucristo. Te lo suplicamos, Señor. Concédenos más fe, más arrepentimiento y llénanos de tu temor, Señor, porque lo necesitamos. Guárdanos de temerle más a los hombres y ayúdanos a crecer en fe, en santidad, teniendo presente que tú nos ves, Señor. Haz que tu temor descienda sobre nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.